curso. Arrancamos este nuevo curso escolar. Sí, por favor, apágalo, como el cine, igual. Y empezamos un nuevo curso escolar y hoy, ahora presentaré al ponente, pero antes pues vamos a anunciar la próxima. Luego, independientemente de que convoquemos formalmente, etcétera, etcétera. Pero anunciamos la próxima. La próxima será una... cambiaremos un poco de palo, ¿vale? Y entonces hablaremos un poco de física cuántica. Entonces vendrá Sonia Fernández Vidal, ¿vale? Y nos hablará de pues, una cosa muy interesante que se llama merienda con partículas. Hablaremos de las paradojas de la mecánica cuántica, hablaremos de cómo ha influido, cómo ha cambiado nuestra visión del mundo y esas cosas que ahora todo el mundo parece que sabe sobre el encargamiento, el entrelazamiento, la superposición. Uno oye a la gente hablar de esto y dice, hostia, nunca lo podía imaginar de un tío que se dedica a la moda. Explica quién es Sonia. Sonia, Sonia no, es una doctora en ciencias físicas, en información y ética cuántica por la Universidad de Barcelona y ha trabajado y colaborado como investigadora en el Centro el Centro Europeo de Investigación Nuclear, en el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona y en el Laboratorio Nacional de los Álamos, en Estados Unidos. Es una gran divulgadora, fundamentalmente lo que no, para todos es una gran divulgadora y nos acercará a un tema complejo para darnos un cielo sobre todo este mundo. Yo ya sin más. Bueno, yo voy a un breve anuncio. El día 24 de octubre se inaugura el curso en la Real Academia de Ciencias. Nosotros tenemos un acuerdo con la Real Academia de Ciencias de colaboración y el curso lo inaugura el nuevo presidente. O sea, el nuevo presidente es un matemático que va a hablar de la importancia de la pequeña matemática, la matemática más sencilla, más accesible para que la gente se acerque a la ciencia y la necesidad de empezar a trabajar en el problema de la ciencia en España. En noviembre tienen previsto empezar a plantear los primeros informes, o sea, viene con ganas, viene con fuerza, y os animo a todos a ir el 24 de octubre, que os llegará invitación por email, el 24 de octubre, me parece que era a las 7, en calle Valverde 22. Bueno, ya sin más, Ignacio, no sé si lo conocéis todos, Ignacio Martínez Mendizábal, doctor en biología, paleontólogo, sí. Es profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares y lleva desde 1984 en el yacimiento, ¿no? En Atapuerca. Hoy nos va a hablar de un concepto muy interesante que es la evolución humana y cómo el oído ha influido en ella. Yo no digo nada más. Pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotros por vuestro tiempo, para empezar, porque es un placer poder contar esta parte de nuestras investigaciones, ¿no? Es lo que más apetece, ¿no? Muchas veces. A veces nos piden que hablemos de cosas más generales de evolución humana, pero cuando nos le piden que hable exactamente de en lo que estamos, pues da mucho gusto, o sea que estoy súper agradecido. Yo no sé si apagar un poquito la luz esta para ver mejor la ría. Pues bueno, pues empiezo en Atapuerca, cómo no, ¿eh? Esto es una vista aérea de la Serra Atapuerca, me imagino que la mayoría conocéis el paraje de la trinchera del ferrocarril, que es el visitable. La sierra es mundialmente famosa, entre otras cosas porque en 1994 pues un grupo de compañeras y compañeros que excavaban en el yacimiento de la Grandolina pues encontraron lo que en su día eran los fósiles más antiguos del continente europeo, con una cronología de entre 800 y 900.000 años, a los que atribuimos a una especie nueva, que creamos una especie nueva para estos fósiles, que somos antecesor. Para nuestra sorpresa, porque pensábamos que estos iban a ser siempre ya los fósiles más antiguos del continente europeo, unos años después, pues otro de los equipos que trabajan en Atapuerca, otro de los equipos del equipo, pues encontraron en otro yacimiento que está un poquito más allá de la Grandolina, en la cima del Elefante, pues un fragmento mandibular y una falange de mano de un homínido aún más antiguo, con lo cual echaron para atrás pues 400.000 o 500.000 años la llegada de los humanos al continente europeo, ¿no? Estos fósiles están datados entre 1,2 y 1,5 millones de años. No sabemos a qué especie humana pertenecen porque el fragmento es muy pequeñito, ¿no? Y no permite con rigor pues, decidirnos. Aunque el yacimiento que más me interesa, en el que trabajo yo y en el que voy a dedicarle un poquitín más de tiempo, porque ahí arranca la historia que os vengo a contar,
es el de la Sima de los Huesos. Tiene 430.000 años de antigüedad. Para mí es el yacimiento más importante del mundo. Creo que no me pierde el amor de tío, ¿no? O de padrino del yacimiento. Y pongo ahí en construcción porque durante mucho tiempo dijimos que lo que había en la Sima pertenecía a la especie Mogeldebergensis. Ahora que ya hemos conseguido que la gente sepa decir Mogeldebergensis, pues ya hace 2 años revisamos la nueva evidencia que había en Europa y llegamos a la conclusión de que no. Y estamos ahora precisamente discutiendo si a qué especie atribuir la Sima de los Huesos o si es una especie nueva. Es una cosa que yo creo que este año, por fin, o este curso, mejor dicho, vamos a dilucidar. Pero bueno, esa es otra historia. Esta es la entrada a la Cueva Mayor, que es donde se enclava la Sima de los Huesos. Hay que andar casi 1 kilómetro por la cueva para llegar a una sima. Ella es Ana Gracia, una de las más veteranas y más bravas miembros del equipo, y ahí la veis bajando por la escala un día cualquiera en la oficina, en la Sima de los Huesos, hasta el yacimiento. Al pie de esta escala donde está el yacimiento, aquí lo tenéis, chiquitito. Este es mi maestro y amigo Juan Luis Arzuaga. Fijaros lo jovencito que está en esa foto, lo cual nos dice que efectivamente llevamos excavando mucho tiempo en la Sima de los Huesos. Como digo, es un lugar extraordinario. Os voy a ahorrar todas las batallas de paleontólogo, porque ahí pues, tuvimos la fortuna de encontrar el mayor yacimiento de fósiles humanos del planeta Tierra. Ahí hemos encontrado más fósiles del género Homo en la Sima de los Huesos que en el resto de yacimientos del mundo, porque se dio la afortunada casual circunstancia que hace eso, 430.000 años, se acumularon allí 27 cadáveres, de hombres y de mujeres, y desde adolescentes hasta personas mayores, y se conservan todos los huesos del esqueleto de esas personas. Y entonces eso nos permite que al hacer unos estudios podemos hacer la media y la desviación típica por primera vez, ¿no? La paleontología humana es la repanocha, Podemos hacer estudios bueno, que están cambiando, han cambiado y están cambiando lo que pensábamos sobre la evolución humana. La Sima de los Huesos, además, hemos conseguido demostrar que es el primer acto funerario de la historia de la humanidad. Eso también tiene una gran importancia para entender la evolución y el origen de la mente humana, porque además son los antepasados de los neandertales, no están en nuestra ascendencia, lo cual tiene mucha metralla, porque quiere decir que hay cosas que pensábamos que eran exclusivas de Homo sapiens, una de dos: o las hemos heredado junto con los neandertales de un antepasado muy lejano, o lo que a mí me parece infinitamente más interesante, han aparecido por separado 2 veces en el planeta, ¿no? Lo que llamaríamos la mente simbólica. Eso sería lo ideal, porque por fin tendríamos una especie extraterrestre, por fin tendríamos otra especie inteligente con la que poder comparar y llegar a conclusiones sobre en qué consiste esto de ser humano. Y entre los fósiles estrellas del yacimiento pues está el cráneo número 5, que lo encontramos en el 92 y le llamamos Miguelón, como no. Si lo hubiéramos encontrado ahora le llamaríamos Rafaelón, ¿no? Pero en aquella época estábamos perchados viendo a Miguel Indurain pues ganar su segundo Tour de Francia. Nos pareció que, vamos, eso y más, ¿no? Se parecía a Miguel. Y ahí arranca la historia, un poco, ¿no? Esta apareció en el 92, yo en el 95 acabé la tesis sobre estos fósiles. Yo estudiaba el hueso temporal y la región de la base del cráneo. Y cuando acabé la tesis, pues Juan Luis Arzuaga me encargó que me dedicara a estudiar qué podíamos decir con estos fósiles sobre el origen del lenguaje humano. Y aquello parecía un chollo, ¿no? Aquello encargo, porque en aquella época, tal como recogimos en el libro de la especie elegida, que se escribió más o menos entonces, pues existía la idea generalizada que para tener claves sobre la evolución del lenguaje humano, lo que más nos interesaba es saber si podían o no podían hablar. Y para ello había claves en el esqueleto, ¿no? Y que se podían seguir en los fósiles. Muchas de ellas se pensaba que estaban en la base del cráneo, ¿no? Lo que pasa es que no había ningún cráneo fósil que conservara toda la base del cráneo y por lo tanto había mucha especulación, pero el cráneo 5 tiene la base del cráneo intacta, o sea que era perfecto para hacer esto. Y otra clave se pensaba que estaba en los huesos hioides. El hueso hioides está aquí en la base de la lengua, está conectado con la laringe, con la base del cráneo, con la lengua, en fin. También había una idea generalizada de que estudiando la anatomía del hueso hioides se podía saber si un homínido del pasado podía hablar o no, pero tampoco había apenas hioides, había uno en todo el registro fósil de un neandertal. Y en ningún sitio había una base del cráneo con huesos hioides. Bueno, pues en la Sima de los Huesos teníamos una base del cráneo intacta y 2 huesos hioides. Así que cuando Juan Luis me encargó esto, yo pensé, vaya chollo de investigación. Está toda la base teórica hecha, lo que no hay son buenos fósiles y yo los tengo. O sea, en 15 días me hace rico y famoso, me da el premio Nobel, claro. Voy a arreglar el problema de la evolución humana, esto está chupado. Pero el caso es que nos pusimos a investigar, a revisar toda la evidencia, como pasa siempre, y descubrimos, después de varios años de estudiar chimpancés, gorilas, en fin, bueno, no os voy a
aburrir con esto. Que dentro de la bola de nieve lo que había era nieve. O sea, que no había nada, que en realidad todo era un castillo de naipes que se había construido y que no era verdad. Ni se puede reconstruir la garganta a partir de esos huesos, y aunque pudiéramos reconstruir la garganta, tampoco podríamos decir nada inteligente sobre el origen del lenguaje. Y a esta conclusión llegamos a finales de los 90, pues el año 98, una cosa así, 99. Y yo recuerdo que fue una depresión. Porque claro, pasar de me van a dar el premio Nobel a ser el imbécil mayor de la historia, que con los fósiles mejores del mundo, lo único que puedo decir es que no se puede hacer nada, y además convencer a los demás de que no se puede hacer nada, cuando todos pensaban que ahí estaba la clave, ¿no? Imaginaros. Y entonces entramos en depre. Bueno, estos son imágenes de esa época, de la especie elegida, en que pensábamos que los ioides, la base del cráneo era muy importante. Nos voy a aburrir ya con esto, porque luego después, pues las investigaciones posteriores nos han dado la razón. Se han ido descubriendo una serie de cosas. Pongo aquí solo dos imágenes de dos artículos relativamente recientes, del 16 y del 17, en el que estudiando los tejidos vivos y animales vivos, cercopitécidos, macacos, para entendernos, pues se ha llegado a la conclusión de que los cercopitécidos podrían producir todos los sonidos que producimos los humanos. No lo hacen porque su cerebro no les permite tener esa finura en la vocalización, pero no es una cuestión ósea, es de software. Y ahora todo el mundo dice esto. Menos mal que nosotros nos habíamos dado cuenta casi 20 años antes de esta historia, de que por ahí no se iba a ningún sitio. Y entonces esa depre, ¿no? Pues dio lugar a un momento fantástico, esas cosas que pasan a veces, que de la desesperación de pronto surge una idea loca. Y la idea loca pues fue mirar donde nadie se le había ocurrido mirar. Sorprendentemente, o sea, sorprendentemente nadie se le había ocurrido nunca plantearse las historias sobre la evolución del desde el punto de vista de la audición. Lo cual es muy curioso, porque en un sistema de comunicación tan importante es el emisor como el receptor. Pero en parte porque todo el mundo tiene en la cabeza un poco la idea que lo que nos pasa cuando intentamos presentar investigaciones de este estilo, yo lo comentaba antes, el trabajo de Mercedes, que hace la tesis, está a punto de acabarla, ¿no? Y tenemos el problema de que vamos por ahí pidiendo dinero y decimos, ¿de qué va tu investigación? Y decimos, de cómo oyen los gorilas. Y la gente nos mira y dice, pero los gorilas oyen, ¿no? Y decimos, sí, pues entonces... O sea, parece que la audición es un órgano que no interviene en el proceso, que es un órgano neutro, que es como un agujero por donde entra el sonido, ¿no? Parece que lo importante es el habla. Voy a intentar demostraros lo primero, antes de contaros nada, por qué es importante la audición. Pero cuando empezamos no lo sabíamos, ¿eh? O sea, esta es la clásica investigación, que tienes una intuición y empiezas a dar palos de ciego y resulta que encuentras un camino, ¿no? Yo lo voy a contar ordenado, como si lo supiéramos desde el principio, pero no fue así, ¿eh? No, fuimos perdiéndonos, encontrándonos, y al final encontramos un camino. ¿Qué tenía de bueno el oído para un paleontólogo? Pues para empezar no teníamos otra cosa donde mirar. Y en segundo lugar, que casi fosiliza todo. Así como la garganta no fosiliza y tienes el problema de ver cómo reconstruyo la garganta a partir del registro óseo, ya veréis enseguida que las estructuras fundamentales, o muchas de ellas para la audición, son óseas y entonces fosilizan. Así que desde el punto de vista de un paleontólogo, el oído no sabíamos si servía para algo, pero por lo menos lo podíamos estudiar sin inventarnos la mitad de los órganos. Encima de los huesos, cuando digo que están todos los fósiles, todos los huesos del esqueleto humano, están también los huesecillos del oído. Este que veis aquí es un hueso estribo, que lo hemos puesto al lado de una mosca, y entonces descubrimos que una mosca mide 0,3 estribos. Esto fue un gran hallazgo que nos colmó de satisfacción saber esto. Y bueno, pues arrancamos con esta investigación. Así que lo voy a contar, como digo, un poco más ordenado, y voy a empezar primero intentando argumentar, demonios, que la audición vale para algo. Lo primero que tendríamos que, para poder seguir en esta línea de investigación, es descubrir que la audición humana es diferente de la del resto de los primates, porque claro, si oyéramos igual que los chimpancés, aquí hemos terminado la investigación, porque los chimpancés no hablan. ¿Cómo se estudia la audición? Pues la audición no es fácil de estudiar en los animales, es muy fácil en las personas. Las personas se hacen lo que se llaman audiometrías, que yo creo que nos han hecho a todos los que estamos en esta sala. Aquí hay un montón de audiometrías, ahora digo qué animales son. Aquí tenemos frecuencias, de las frecuencias más bajas, que son los graves, a las más altas, que son los agudos, y ahí tenemos, bueno, pone sound pressure level, pero eso es energía, es volumen, son decibelios. Cuanto más subes, pues más alto suena el sonido. ¿Cómo se hace un audiograma? Pues tú pones al sujeto, si es humano, con unos auriculares, y le dices que cuando oiga un sonido apriete un botón. Y si quieres saber, por ejemplo, cómo oye, aquí no está la curva humana, luego la enseñaré, pero imaginemos que es la azul.
En 1 kilohercio, pues tú vas subiendo el volumen, vas subiendo el volumen, vas subiendo el volumen, hasta que luego oye y aprieta el botón. Así que cuanto más baja está la curva, mejor oyes, más sensibilidad tienes, porque es una curva umbral. Esto es muy difícil hacerlo con los animales, muy difícil. Y de hecho ya está abandonado prácticamente. Nosotros tuvimos idea de hacerlo, fracasamos, porque es dificilísimo hacerlo, las condiciones experimentales que se piden, porque ya no puedes torturar a los monos, en fin, no os quiero contar esta concreta, aunque tenemos ideas de cómo se podría hacer, pero no, hoy no da el día para tanto. Bueno, estos son los audiogramas fundamentales de un montón de primates, pero llamo vuestra atención sobre las curvas verdes. Las curvas verdes, ahora las voy a comentar más despacio, son los dos únicos audiogramas conocidos de chimpancés, dos ejemplares de chimpancé. Se parecen, como veis, mucho a la curva azul y mucho a la curva amarilla. La curva azul está hecha con 7 especies de cercopitécidos, que son los mandriles, los macacos, los papiones, este tipo de... los monos del viejo mundo. Y la curva amarilla es la de los monos del nuevo mundo, los platirrinos, los titís y todos estos. Y se parecen mucho en una cosa, tienen lo que los que estudian estas cosas lo llaman una estructura en W. Y es que hay un pico de sensibilidad en torno a 1 kilohercio, luego hay una pérdida de sensibilidad, que no es que no oigan, es que oyen un poquito peor. En las frecuencias intermedias, normalmente entre 2 y 5, y luego vuelve a haber otro pico de sensibilidad en 8 kilohercios y luego ya la sensibilidad se va perdiendo hasta que ya pues dejas de oír. Este es el patrón típico de los primates, una curva en W. ¿Qué explicación tiene esto? Pues buscamos mucho en la bibliografía, le dimos muchas vueltas y encontramos datos. Anda. Ahí hay una gráfica. Creedme, ahí hay una gráfica. La voy a intentar describir. Sobre el ruido ambiental en dos medios, que es el bosque y la sabana. En el bosque, aunque no lo ponga ahí, hay un ruido de 1000 demonios que va en las frecuencias más graves, en las frecuencias más bajas. Y el ruido se va atenuando justo hasta 1 kilohercio. En 1 kilohercio es donde el ruido en la selva es más bajo. Y vuelve a aumentar otra vez según nos alejamos de 1 kilohercio. El ruido de la selva básicamente son los insectos, los anfibios, los pájaros, a los vecinos están por ahí montando un grigay tremendo, pero justo en 1 kilohercio hay menos ruido. Y dijimos, ostras, a veces que 1 kilohercio va a ser onda primate. A veces que los primates se han ajustado justo a la frecuencia de 1 kilohercio porque es donde menos ruido ambiental hay. Y buscamos información sobre las vocalizaciones de los primates, que de eso hay mucha información. Y descubrimos, una cosa que estaba descubierta, pero bueno, lo descubrimos en la bibliografía, la mayor parte de los primates que se han estudiado las vocalizaciones, incluidos los chimpancés, para sus llamadas de larga distancia, que son vitales porque en el bosque no se ven, concentran la energía en 1 kilohercio. Así que 1 kilohercio es onda primate, es una adaptación de los primates de bosque precisamente al problema del ruido ambiental en el bosque. 1 kilohercio además es una frecuencia relativamente grave que se propaga muy bien en el bosque. Y que además cuando los primates gritan, el sonido va rebotando en las ramas y en las hojas de la canopia vegetal y eso ayuda a que llegue muy lejos. Pero se escurece. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno de reverberación, ecos próximos. De tal manera que en el bosque uno se puede comunicar muy bien a larga distancia porque el sonido llega muy lejos, pero puedes poner poca información, es como un tam-tam, porque se va oscureciendo. ¿Qué pasa en la sabana? Pues en la sabana hay mucho ruido también por debajo de 1 kilohercio. En 1 kilohercio hay un mínimo, pero a partir de ahí prácticamente se mantiene estable el nivel de ruido ambiental. Así que en la sabana las frecuencias intermedias, uno puede entenderse muy bien. Claro, el problema de la sabana es que a larga distancia no te puedes comunicar porque no rebotan, no tienes, como digo, el ramaje y la vegetación y las hojas por encima. Así que en campo abierto tú gritas y enseguida se extingue la voz. Pero a corta distancia es fantástico para la comunicación oral compleja. ¿A que suena bien eso de comunicación oral compleja? Porque ya en vuestro cerebro estoy colocando una idea, ¿no? Comunicación vocal compleja a corta distancia es el lenguaje. Bueno, así que todo iba muy bien, ¿no? Todo sonaba muy bien. ¿Cómo oímos los humanos? Pues aquí tenemos las curvas de los chimpancés, habéis visto que son como las de los demás primates, y aquí he puesto la curva del audiograma humano, que está, esto es una broma, en el Museo de Pesas y Medidas de París, en la que se usa, la que se considera estándar, porque hay muchísimas, imaginaros, en la que se considera estándar. Y entonces, claro, aquí viene una sorpresa, tiza bitiza. Esto cuando lo descubrimos dijimos, toma, vamos bien,
Porque es que los humanos oímos diferente que los chimpancés, que era la primera premisa para pensar que el oído podía servir para algo. ¿En qué oímos diferente de los chimpancés? Oímos muy bien en torno a 1 kHz. Esto luego lo volveré a repetir, pero intentar quedaros con esta coplilla. Oímos muy bien en torno a 1 kHz, pero mientras que los chimpancés pierden sensibilidad, que siguen oyendo, pero oyen un poquito peor, en las frecuencias intermedias, los humanos mantenemos o incluso aumentamos la sensibilidad en las frecuencias intermedias. Y luego no tenemos el pico en 8, como tienen los chimpancés. Antes de que nadie me pregunte nada, no sabemos para qué sirve el pico en 8 de los primates. No, porque no, sus vocalizaciones, en muy pocos primates vocalizan en 8 kHz. O sea que no está muy claro. Yo creo que es estructural. Es decir, que la anatomía de los primates para conseguir la resonancia buena en 1 kHz tiene como consecuencia que luego hay una segunda buena resonancia en 8 kHz. Pero esto es una idea, no llega ni a hipótesis, porque yo no soy experto en acústica. Yo entiendo de huesos rotos viejos. Eso es de lo que entiendo. Pero claro, esto nos encantó. Entonces, claro, uno lo ve y dice, anda, los humanos oímos muy bien a las frecuencias intermedias. Y si os dejo un segundo para pensar, que no pienso esta noche, diréis, bueno, Nacho, eso está muy bien, pero eso es paleoecología lo que estáis haciendo. Porque por todo lo que nos estás contando, si en la sabana el nivel de ruido es muy bajo en las frecuencias intermedias, lo que estamos viendo es que el lenguaje humano, la audición humana, se ha extendido al rango de frecuencias de la sabana. Luego lo que estamos viendo aquí es nuestro origen de animales de sabana. Enhorabuena, chicos, habéis conseguido hacer paleoecología con la audición. Pero ¿qué tiene que ver esto con el lenguaje? Pues ahí hay otra cosa que es muy interesante, y que de esto no se había dado cuenta nadie. Si uno mira dónde, y vamos a pensar ya a partir de 5 kHz, de 5 kHz para allá, por dos razones. Porque los chimpancés y los humanos, todas nuestras vocalizaciones básicamente están concentradas en esa banda de energía, y porque el modelo que os voy a contar luego no funciona más allá de ella. O sea que por necesidad y porque realmente donde está el meollo de la cuestión, vamos a empezar ya a pensar solo de 5 kHz para allá. Y uno dice, ¿dónde realmente? Voy a coger este chimpancé, por ejemplo. ¿Dónde oye realmente bien un chimpancé? Y dice, bueno, pues casi en un punto. No nos pongamos tan pijos, ¿no? ¿Dónde oye muy bien, aunque no sea lo mejor de lo mejor? Ya lo voy a hacer así un poco en plan naif, pero luego lo voy a medir. Dice, bueno, hombre, este chimpancé hasta aquí oye muy bien. O sea, en todo este segmento de frecuencias, ese chimpancé oye muy bien. ¿Y los humanos dónde oímos muy bien también? Sin necesidad de irnos hasta aquí. Pues hombre, haciéndolo así un poco a ojímetro, los humanos oímos muy bien por aquí. Y efectivamente, el rango de frecuencias está desplazado. Pero no sé si os dais cuenta de otra cosa, el rango de frecuencias está ampliado. El rango de frecuencias en que uno oye muy bien es el ancho de banda. En este caso es literalmente el ancho de banda del canal de comunicación. El ancho de banda. El concepto de ancho de banda es un concepto intuitivo. Mide, esto se lo debemos a un genio al que no le dieron el premio Nobel por aquella cosa de la vida que se llamaba Claude Shannon, que formuló la teoría matemática de la comunicación, que es una con la teoría de sistemas, una de las grandísimas ideas del siglo XX. Era un genio absoluto, porque fue capaz de definir algo tan etéreo como es la información. Encima lo definió en términos de entropía. Bueno, en fin, era un genio. Y entonces pudo formular y describir las leyes fundamentales de los procesos de comunicación, no solo humanas, sino entre los ordenadores, los animales, en fin. Pues es un genio. Bueno, y en ese contexto pues está el concepto de ancho de banda, del canal de comunicación, que viene a decir que para que una comunicación sea rápida y eficiente, hace falta que el ancho de banda sea lo mayor posible. Lo voy a decir en palabras que igual son tan técnicas, pero lo voy a intentar decir. Es algo así como para decir que para freír muchas empanadillas hace falta que la sartén sea grande. Claro. O si queréis que si una autopista es más ancha, pueden pasar más coches, más deprisa. O sea, es que básicamente es el mismo concepto. O sea, claro, que el ancho de banda del oído humano sea mayor que el de los chimpancés, esto ya nos empieza a motivar mucho, porque nuestro lenguaje, claro, transmite muchísima información muy deprisa y según la teoría de Shannon requiere un canal de comunicación que al final es el oído con un ancho de banda mayor y justo, bingo, pum, lo tenemos los humanos. Así que en la audición hay claves. Y esto es lo que nos propusimos, estudiar algo tan etéreo como el ancho de banda de la audición, primero en especies fósiles y luego en especies, como veréis, actuales.
Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien cómo usamos los humanos el ancho de banda. Los humanos no usamos el ancho de banda, eso de tener más carriles para que pasen más coches, exactamente igual que lo hacen los teléfonos. 4G es una medida del ancho de banda, es más que 3G y es más que 2G. Y si yo pongo este ejemplo, todo el mundo dice, lo entiendo. Pero hemos venido gente seria aquí a entender las cosas de verdad. Un teléfono móvil utiliza todos los carriles, pasan todos los coches posibles, ¿no? Pasa toda esa información. Por el ancho de banda humano, que tiene 48K, podrían pasar 48K bits de información por segundo. No metemos esa información por segundo, sino muchísima menos. Entonces, ¿para qué necesitamos un ancho de banda tan grande los humanos? Entonces os propongo un juego, ¿vale? Como somos animales visuales, entendemos mejor las cosas que colores que con sonidos. Así que yo voy a hacer una analogía completa. Lo que voy a decir para los colores, vale para los sonidos, exactamente igual. Imaginaros que cuando teníais 9 años teníais un noviete, una novieta, enamorados perdidos, que vivía en la casa de enfrente, ¿no? Una calle como esta, sí, como la que yo viví cuando era chavalito. Y claro, a las 10 de la noche a la cama. Y tú tenías que comunicarte con tu amor, cuya ventana estaba enfrente de la tuya. Claro, no podías coger el teléfono, no había móviles, no había internet. Tú todas las noches dando vueltas, ella enfrente o él allí, mucho sufrimiento, hasta que de pronto uno de los dos tiene una idea genial. Y dice, mira, nos compramos 2 linternas y papel de celofán de 2 colores, azul y verde. Y así nos podemos comunicar. Pues yo he visto una película que hablan del Morse, lo podemos hacer con luces. Bien, cada una de estas colores es una señal. Tenemos 2 señales en este sistema de comunicación. Y vamos a ver cuántos símbolos podemos hacer. Un símbolo es algo que tiene significado, ¿de acuerdo? Como una palabra. ¿Cuáles son los símbolos mejores que podemos hacer para comunicarnos? Pues estos. 2 símbolos. Cada uno de ellos solo tiene una señal, pero es estupendo. ¿Por qué? Porque tardas poquísimo en emitirlo, clic y ya lo he emitido. El otro tarda poquísimo en recibirlo. Y es dificilísimo que te equivoques, porque o es azul o es verde. Así que un símbolo que está compuesto por una única señal es lo mejor. Pero claro, ¿cuántos de estos puedo usar? 2, azul y verde. Así que tengo que pasar a construir símbolos un poquito más complicados. Los que tienen 2 señales. Aquí estoy jugando con el orden, o sea, aquí el orden es importante. Puedo hacer todos estos. Azul, azul, verde, verde, azul, verde, verde, azul. Claro, con solo 2, pues las cosas más importantes, ¿no? Te quiero y adiós. ¿Qué voy a decir? Si ya pones 4 más, pues ya puedes decir algunas cosillas más, ya puedes ir metiendo más información. Claro, cada una de estos símbolos es peor que los otros. Tardas el doble en producirlos, te pueden pillar. Tardas el doble en percibirlos. Y ya puedes equivocarte, porque puedes liarte con azul, verde, verde, azul. Y aún así, con 4 se me han acabado. Si quiero tener más cosas que poder decir, pues tengo que pasar a símbolos de 3 señales. Ah, tengo más. Tardo el triple en producirlos, el triple en recibirlos y aumenta la tasa de error. Y con todo no tengo tampoco muchos, así que tendría que pasar, si ya el amor es desparramado y crece, si ya quiero decir más cosas, a símbolos de 4 señales y símbolos de 5. ¿Cuánto hay de estos? Pues esto es muy fácil, se saca con la cuenta de la vieja. Es el número de señales elevado a las combinaciones. 2 de estos, 4 de estos, va un poquito esto lento, 8, 16 y 32. ¿Cómo lo podríamos mejorar? Es obvio, ¿no? Vamos a comprarnos otro papel de celofán. Porque si meto otro color, fijaros cómo mejora la cosa. De los guay del Paraguay, tengo 3. No parece mucho, pero son 50% más. De los siguientes que son buenos, que son 2, pues ya la cosa ha pasado a 9. 9 y 1, 10. Antes eran 4 y 2, 6. O sea, y ya de los siguientes, fijaros cómo se dispara. Y no digo nada si metemos otro color más. Si ya lo hacemos con 4 colores, fijaros cómo se dispara el número de símbolos muy eficientes para nuestro sistema de comunicación. Así que cuantos más colores diferentes que se puedan percibir bien utilice yo, más eficiente es nuestro sistema de comunicación con luces. ¿Qué hace falta para que esto funcione? Pues si jugamos con el espectro visible, si yo juego con 2 colores, estaréis de acuerdo conmigo que tenemos que ser capaz de emitir y de recibir en ese rango de frecuencias.
ese es el ancho de banda de nuestro sistema de comunicación. Si voy con 3 colores, tengo que ser capaz de emitir y de percibir en un rango de frecuencias mayor. Ese es el ancho de banda de nuestro sistema de comunicación. Y si lo hago con 4 colores, pues va aumentando el ancho de banda. Así que el ancho de banda está relacionado con el número, con la eficiencia del sistema de comunicación. Donde he puesto colores, imaginaros sonidos, que sean fácilmente distinguibles entre graves y agudos. Por eso tenemos un ancho de banda tan grande los humanos. No para meter muchísima información, sino para poder utilizar señales muy distintas y hacer combinaciones sencillas, que son muy rápidas de emitir y de entender con una tasa de error muy baja. Para eso sirve. Vamos, bonito. Bueno, pues esto es un poco lo que hemos hecho. Hemos relacionado la eficiencia comunicativa del lenguaje, se basa, del lenguaje oral, en la capacidad de emitir, en el número, ¿no?, de señales distintas que puedes hacer, lo que llamamos vocales y consonantes, y eso a su vez se basa en el ancho de banda de la producción y la percepción, que tú seas capaz de producirla y que el otro sea capaz de oírlas. Si hacemos un esquema muy sencillo, os daréis cuenta de lo siguiente. Si yo mido, ahora voy a utilizar esto como metáfora, si pongo 2 lucecitas, me refiero a un ancho de banda pequeño, y si pongo 3 lucecitas, pero ya voy a estar todo el rato hablando de sonidos, aunque ponga colores. Si yo puedo medir el ancho de banda de la producción, que es 2, y el ancho de banda de la percepción, que es 2, ¿cuál es el ancho de banda del sistema? 2. Si yo puedo producir 2 y percibir 3, ¿cuál es el ancho de banda del sistema? 2. Porque el azul tú lo podrás percibir, pero otro no lo emite. Claro, es el menor de los dos. Y viceversa, si puedo producir 3, pero solo percibo 2, el ancho de banda, y si 3 y 3. Es decir, que el menor de los 2 anchos de banda nos da el ancho de banda del sistema de comunicación. No podemos reconstruir seguramente el de la producción, pero si podemos reconstruir el de la percepción, vamos bien. Porque si en los fósiles nos sale que son de tipo 2, hemos terminado. No podían hablar como nosotros, o a lo mejor sí, pero no podían tener un sistema de comunicación tan eficiente como el nuestro, hipótesis falsada. Si sale de ancho de banda grande, podían tenerlo. Hipótesis reforzada, porque ha pasado la prueba. Pues eso es lo que queríamos hacer en los fósiles. Ver lo que había pasado. Partíamos de los humanos, nuestro cerebro es lingüístico, eso lo sabemos, y nuestro sistema de producción y de percepción de señales acústicas es de ancho de banda grande, por eso le pongo 3 coloritos. ¿Cómo es en los simios? Su cerebro no es lingüístico como el nuestro. Los trabajos que os he enseñado antes nos dicen que podrían, o sea, que el ancho de banda de la producción podría ser como el nuestro, vamos a aceptarlo. ¿Qué pasa con su audición? Pues pasa lo que habéis visto con el chimpancé. Tiene un ancho de banda, y además luego lo voy a medir y lo vais a ver. Yo creo que somos los primeros que hemos medido el ancho de banda en la percepción de un chimpancé, es de ancho de banda menor. Así que todo cuadra. Y fuimos a la cima de los huesos. Claro, nuestra pregunta en la cima de los huesos era, ¿es su cerebro lingüístico? Claro, eso es al final lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Hablaban? Si los simios son capaces de producir todos los sonidos, podemos concedérselos de la cima de los huesos. Y ahora venía la pregunta. ¿Cómo oían? Si nos sale un ancho de banda de 2, hemos terminado. Pero hemos terminado como se termina muchas veces en ciencia, sabiendo algo. No pueden comunicarse como nosotros. ¿Que sale 3? Veremos luego lo discutimos. Pero vamos a ver lo que sale. ¿Esto es fácil de hacer? Pues ahí empezó la cuestión. Lo que hicimos fue coger el oído humano. El oído humano anatómicamente se divide en 3 partes. El oído externo, que es el conducto auditivo externo y la oreja. Bueno, y el tímpano. El tímpano es la entrada al oído medio, donde están los huesecillos y un montón de cavidades, un montón donde se pierde energía acústica. Y luego el oído interno, que es donde realmente se percibe la señal. Este es el receptor. Este es el receptor del sistema y este es el canal por el que pasa toda esa información, ¿no? O sea, ahí podemos medir el ancho de banda. Bueno, pues resulta que el sonido que está aquí fuera, ¿no?, cuando llega aquí, ¿no?, la energía acústica que está en distintas frecuencias, el oído la filtra. O sea, el oído no es imparcial. Porque hay un fenómeno físico que se conoce con el nombre de resonancia, que dice que por mor de las masas, de las longitudes, de las secciones de los objetos ante determinadas vibraciones resonamos con ellas y vibramos, y por lo tanto las amplificamos. Y si no, nuestras dimensiones físicas no son las apropiadas, pues con otras vibraciones no resonamos y entonces las amortiguamos, se atenúa el sonido.
Bueno, pues en todos los oídos de los mamíferos, como su anatomía es distinta, se produce un filtrado acústico, porque al pasar por aquí y antes de llegar a la cóclea, se produce un filtrado acústico. Y eso es lo que podemos reconstruir. Vais a ver. Este es el filtrado acústico. Este es un ejemplo inventado, ¿eh? Aquí tenemos frecuencias en kilohercios y ahí arriba tenemos decibelios. Y yo me he inventado una especie, ¿no? Esto que veis ahí, ese azul, es lo que se llama una onda plana. Es decir, una onda que llega con la misma energía en todas las frecuencias, ¿eh? ¿Qué ocurre cuando pasa por el oído de un mamífero? Pues que se produce un filtrado acústico, por lo que os he explicado. Hay frecuencias que se atenúan y hay frecuencias que se amplifican. Adivina, adivinanza, ¿dónde va a oír mejor este mamífero? Pues de aquí a aquí, porque en su oído externo y medio se está amplificando esas frecuencias, que es lo que le va a llegar a la cóclea para oír. En cambio aquí va a oír cada vez peor. Cuando esto se compara con un audiograma, ¿os acordáis de los audiogramas? Justo va al revés, porque donde más sensibilidad tienes es justo aquí. Claro, te hace falta menos sonido fuera para oír aquí, porque el oído te lo sube, funciona como un ecualizador, te lo amplifica. Va. Hasta aquí muy bien, es física y es biología. Ahora viene la paleontología, que es donde siempre, con perdón, la cagamos, ¿no? Porque luego los fósiles, siempre somos, eso de, la idea era muy buena, los fósiles no han estado a la altura, ¿no? Pero en Atapuerca no podíamos decir eso, porque los fósiles eran estupendos. Bueno, aquí entran en liza o interviene Manuel Rosa, catedrático de Telecomunicaciones de mi universidad, y su mujer, Pilar Jarabo, que es profesora titular, a los que Dios bendiga y de una larga vida llena de fertilidad, que no van mal de momento, porque son otras de las personas que van a ir apareciendo en esta conferencia, ¿no? Somos un equipo de muchas personas, y bueno, porque ellos son ingenieros de telecomunicaciones. Y entonces todo esto surgió en parte en una conversación de bar, o el bar de la facultad, que lo van a cerrar. ¿Cuánta ciencia se va a perder ahí, ¿no? En el que estábamos hablando de otras cosas que no tenían nada que ver. Yo estaba hablando con Manuel, que me lo acaban de presentar, para ver si nos mejoraba el sistema de comunicación que tenemos en la cima de los huesos con el exterior. O sea, así empezó nuestra relación. Pero hablando, pues Manuel me dijo que la audición la tienen modelada los ingenieros de telecomunicaciones. Todo ese filtrado del que yo estoy hablando lo tienen modelado. Aquí lo veis con un modelo circuital. Ellos utilizan circuitos eléctricos porque a los ingenieros les es más cómodo para hacer modelos, porque las variables y las relaciones entre las variables tienen analogía completa, ¿no? Entre la mecánica y la acústica con la eléctrica. Y nos dijo, hombre, si esto vamos, nosotros somos unos monstruos. Y dijo, de hecho yo podría coger un modelo como este es el que él eligió, el de Rosowski y no sé cuántos, un pope de estos, y hablando, y yo decía, ¿y tú con esto? Dice, hombre, si tú eres capaz de darme las medidas anatómicas, yo cojo ese modelo, lo paso a variables de acústica, lo convertimos en masas, volúmenes, en fin, y te hago un modelo de computación. La entrada son las variables anatómicas y la salida es el filtrado acústico. Esto es ingeniería. Y yo le dije, bien, tío, si tú lo haces, si tú eres capaz de hacer eso, nosotros lo medimos. Y se fue del despacho. Y yo recuerdo que según salía pensé, menos mal que no lo va a hacer. Pero lo hizo. El Manuel y la Pilar lo hicieron. Y entonces nos pusieron en un brete horrible, porque ahora nosotros teníamos que ser capaces de medir todo aquello, ¿no? Que no es fácil. Porque claro, todas las cavidades del oído están ahí dentro. Entonces, ¿cómo medir algo que está dentro de un hueso sin cortar el hueso? Pues Dios bendiga a los radiólogos y radiólogas y les da una larga vida y una fertilidad, porque como las ciencias adelantan que es una barbaridad, pues disponemos de la tomografía computerizada. Estaba empezando, cuando nosotros ya estaba avanzada la cosa, ha ido avanzando mucho más, y entonces lo que hicimos fue coger cada hueso temporal de la sima, y luego de una muestra de humanos y de chimpancés, ya lo veréis, y hacer tomografías seriadas cada 0,2 milímetros. Eso son como 300 y pico tomografías por temporal. Y entonces viene el trabajo de Carlos Lorenzo y de Mercedes, que está ahí con nosotros, y que luego veremos otras cosas que está haciendo, que es admirable. O sea, a mí me deja muerto. Porque consiste en cada una de las 300 tomografías ser capaz de identificar en cada imagen las estructuras internas del oído. Y ya os digo yo que esto no hay nadie más en el mundo que lo sepa hacer. Y luego lo comprobamos, para ver que es verdad, que no se tiran el moco, y esto lo hemos comprobado. Y entonces lo que hacen es una cosa muy graciosa. Van en cada corte radiográfico, tienen que ir localizando, y luego con el ordenador hacen un proceso de segmentación, ¿no? Que tú eres capaz de decir cuáles son
en las estructuras y le dice que te cambie los píxeles que están dentro de un color por otros colores y las van rellenando de colores, vamos a decirlo así. Es un pinta y colorea. Acojonante, pero un pinta y colorea, pero del espacio, ¿no? Hay que ser muy, muy listo y saber mucho de estas cosas. Y luego en el software adecuado le dices, mira, me las juntas todas y quítame el hueso. Y queda esto. Todas las cavidades del oído como un objeto tridimensional de dimensiones conocidas, porque está escalado, que ahora podemos manejar y medir secciones, volúmenes y longitudes. Este es el oído de Miguelón. Esto es impresionante. Es las cavidades del oído. Y fijaros que está la cóclea, el caracol, el laberinto. Esto es un trabajo, en fin. Y en esto, está mal que yo lo diga, pero somos vanguardia en el mundo, en hacer estas cosas que veis aquí. Bueno, pues ya se puede medir, ya podemos hacer estas cosas. Y entonces ya, este es uno de los gorilas que estudia Mercedes, esta imagen me la ha prestado ya como otras que luego veréis, y ahora ya venimos los anatomistas. Y ya nuestro trabajo es dar definiciones precisas de las variables para que otro investigador pues pueda exactamente hacer lo mismo, trabajo de anatomista, describir muy bien todas las variables, los volúmenes, las secciones, las longitudes, de todo esto. Y con todo esto pues ya se puede, ya estáis deseando que os diga cómo son los de la cima, ¿no? ¿Os acordáis de la audición de los gorilas, de los chimpancés y de los humanos? Parecida en 1 kHz, hacia 2, 2,5, los chimpancés tienen ya mucha pérdida respecto a los humanos, esas pérdidas máxima en 4 y luego se recupera la cosa. Bueno, esto que veis aquí es la transmisión de la potencia sonora, que es como se llama ese filtrado acústico que os he explicado antes. Ahí hay 10 humanos y 10 chimpancés. Está la media y la desviación típica. Puede que parezca que no son muchos, pero son años de trabajo para conseguir eso. Y aquí lo que nos dicen, ¿os acordáis que el filtrado acústico, cuanto más hacia arriba, es que la cosa iba mejor? Va al revés que el audiograma. Fijaros, entonces cogimos chimpancés y humanos. Teníamos un problema. No todas las estructuras que necesitamos para correr el modelo son óseas. Hay estructuras que son tejidos blandos. Necesitábamos saber la densidad del tímpano, la tensión de los musculillos y ligamentos de los huesecillos, y eso no se conoce en sus valores en los chimpancés ni en los gorilas, y mucho menos en los humanos. No lo íbamos a poder reconstruir nunca. Y entonces dijimos, si queremos correr el modelo, no nos queda más remedio que dar valores humanos a los fósiles de la sima. Pero claro, cuando luego obtengamos un resultado habremos cometido un artefacto, porque los tejidos blandos son de humano. Entonces dijimos, bueno, vamos a medir el artefacto que podemos cometer. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los chimpancés. Vamos a coger las estructuras óseas de un chimpancé, le ponemos los mismos valores de humano moderno y a ver qué nos sale. Bueno, entonces hicimos eso. La curva azul son los humanos, los 10 humanos, la curva verde son los chimpancés. ¿Os acordáis? Lo que nos salía es que nuestro modelo dice que con todos los datos que le hemos metido, los chimpancés y los humanos van a oír igual en 1 kHz. Vamos bien. A partir de 2,5 la curva de los chimpancés empieza a caer. Los chimpancés cada vez oyen peor, cada vez oyen peor, mientras que los humanos se mantienen. Exactamente lo que están los audiogramas. Alcanzan la misma diferencia en torno a 4 kHz y luego si siguiéramos, pasa que el modelo es un poco menos fiable, veríamos cómo los chimpancés se recuperan y los humanos caen. O sea, exactamente lo que nos dicen los audiogramas. Lo podemos contrastar empíricamente, con datos empíricos. Así que dijimos, toma. ¿No? Porque si funciona para un chimpancé, es razonable pensar que funciona para los humanos de hace 430.000 años. Y ya por fin lo hicimos. Pero antes, yo prometí que eso que yo ponía de flechitas, ¿no? Decía, esta es una cosa naif, el ancho de banda, que se podía medir. Utilizamos un concepto de ingeniería que es ancho de banda ocupado, que es el segmento de frecuencias porque pasa el 90% de la energía, que es más o menos, no es exactamente lo mismo, pero más o menos para que os hagáis una idea, como si ponemos una raya, ponte, ¿no? Más o menos en 5 decibelios. Eso quiere decir que lo que queda por encima de la raya tiene una amplificación de 5 decibelios en nuestro oído. Entonces, ¿qué es el ancho de banda? Pues medir en qué parte el oído de los chimpancés es tan bueno que al menos les aumenta 5 decibelios, y por lo tanto lo van a oír mejor. Entonces tú coges en un chimpancé y dices, pues va desde un poquito más de 500 hasta 3.000 y pico. Ese es el ancho de banda de un chimpancé, donde de verdad oye bien. Y en un humano, pues como podéis ver, se extiende más hasta aquí. Y se puede medir. Y este es el resultado. Ese es el ancho de banda de un chimpancé, y aquí tenéis los kilohercios, se extiende de alrededor de 500, un poquito más, pues eso hasta casi 3.000, y el ancho de banda de los humanos que está un poquito desplazado, ¿os acordáis que lo habíamos visto en los audiogramas? Y es más extenso. ¿Cuánto más extenso? Pues como ahora tenemos números, sabemos cuál es la longitud de ese segmento de frecuencias,
pues los humanos tenemos un 43% más de ancho de banda, por lo menos en nuestra muestra, que es un montón, claro, para un sistema de comunicación. Y ahora sí, ahora ya podemos ir a los fósiles de la sima, ¿vale? Ya tenemos planteado el trabajo. Los blancos es la curva, ahí hay 5, ahora tenemos otros 5 nuevos, que vamos a publicar en breve, y sale más o menos lo mismo. Esos son los de la cima de los huesos, los blancos. Claro, así a ojo uno lo ve y dice, joyen como los humanos. Parece que hay un poquito de diferencia, pero ¿para qué lo vamos a hacer a ojo si se puede medir? Le medimos el ancho de banda directamente, ¿no? Primer artículo que hicimos, no habíamos todavía desarrollado el concepto de utilizar el ancho de banda, y lo que salían eran curvas que comparábamos. Y teníamos el morro de decir, bueno, como las curvas son distintas, pues seguramente no podrían hablar. Nosotros mismos decimos, vaya morro, vaya salto que estamos pegando en el aire. Pero ahora no hace falta pegar ese salto, porque tenemos una variable que relaciona la audición con la comunicación, que es el ancho de banda. Pues bueno, calculamos el ancho de banda, lo medimos y sale esto. Esta es la cima de los huesos. Interesante, se ha producido un desplazamiento del límite inferior. Es igual que los humanos. Y no tiene un ancho de banda exactamente igual como el de los humanos, es un pelín menos. Pero es un 30% menor que el de un chimpancé. Nosotros pensamos que ya han pegado el salto. O sea, ya el sistema de comunicación les permite comunicarse casi como nosotros. Y muy diferente a un chimpancé. O sea, el canal de comunicación permite un sistema de comunicación oral prácticamente como el nuestro. Así que podemos poner un 3, razonablemente. ¿Y entonces hablaban o no hablaban? Pues esto está muy bien, pero esa es la pregunta. Pues si nosotros qué sabemos, si no tenemos la máquina del tiempo, ¿no? Claro. Pero podemos tener una opinión. Nosotros pensamos, porque claro, antes yo he hecho esta construcción, ¿sí? Pero esto funciona al revés, que es lo que primero vais a preguntar. ¿Tener un ancho de banda grande implica que utilices muchas señales? ¿O tú tenías un ancho de banda grande por otra razón y luego después lo has utilizado? Eso se llama preadaptación en biología, podría ocurrir. Y aunque tú puedas producir muchas señales, ¿eso quiere decir que estás hablando? Es decir, que no está claro que vaya al revés, porque existe el fenómeno, el concepto de la preadaptación. La preadaptación es una de las cosas más odiosas para un paleontólogo. Más odiosas, porque nos hace polvo. Con razón, con razón. Pero ahora, a los que sean preadaptacionistas, que se preparen, que la vamos a tener. Se carga el para qué, ¿no? Que la vamos a tener, ¿no? Primero, porque no he oído nunca jamás a nadie decir que un pterodáctilo no volaba. Bien, los paleontólogos sabemos que los pterodáctilos tienen alas. Nadie nos ha dicho nunca, un momento, a lo mejor no volaban. A lo mejor tenían las alas para otra cosa, ¿a que no? Pero aceptemos que esto es muy gordo, lo del lenguaje. Entonces no hagamos juegos de manos, seamos serios. Yo digo que lo de la preadaptación está muy bien a nivel teórico, pero cuando llegamos a esto y alguien me dice, hombre, Nacho, es que eso podría servir para otra cosa, yo contesto inmediatamente, ¿para qué? Porque si no me dicen para qué, no es una hipótesis. Claro, si me dicen, pues servía para tal cosa, lo podemos intentar contrastar, refutar, ¿no? Pero servían para otra cosa, pues hemos acabado, claro, me vas a ganar siempre, porque otra cosa, ¿qué es? Así que eso en realidad no es una hipótesis. Ahora bien, que yo me pueda reír del contrincante no quiere decir que yo tenga más razón, porque nosotros lo que decimos es que el ancho de banda, ¿no?, es que si tienen el ancho de banda grande es porque hablaban. Es decir, que es una adaptación, eso es lo que estamos diciendo, y que por lo tanto lo ha construido la selección natural y que por lo tanto nos sirve para medir la función, la presencia del órgano en este caso, aunque no es un órgano, pero bueno, mide la función. ¿Es lo nuestro una hipótesis o una buena idea? Pues solo será una hipótesis si somos capaces de falsarla, ¿no? Que lo digo yo a mis alumnos en clase cuando hablamos de paleontología. Si tú tienes una interpretación pero no eres capaz de imaginar un experimento con el que si pasa algo digas que estás equivocado, lo tuyo no es una hipótesis, es una buena idea. Y entonces pensamos algo para intentar falsar nuestra hipótesis, que no es fácil en biología evolutiva intentar falsar una hipótesis. Y se nos ocurrieron dos cosas, dos caminos. Uno para falsarla y otro para intentar robustecerla, pero ahora vais a ver los dos. Uno tiene que ver con los fósiles, con los australopitecos, y otro tiene que ver con los gorilas. Pero vamos primero a los australopitecos. Los australopitecos, así dicho en términos generales, pues en realidad vais a ver que hemos estudiado australopitecos y de otro género que se llama parántropos, pero bueno, es lo de menos. Los australopitecos que vivieron hace alrededor de 2,5 millones de años, nadie sabe si hablaban o no. Nadie.
pero su cerebro era como un chimpancé, no tallaban la piedra, el tamaño de su cara era como un chimpancé. Es decir, nadie ha dicho jamás que los Australopithecus hablasen. Y nosotros, para poder hacer una predicción contrastadora, vamos a fijar nuestra posición, porque si no fijamos nuestra posición, luego con lo que salga, yo puedo decir lo que quiera. Así que fijamos nuestra posición. Y si alguno me habéis venido oyendo en los últimos años, yo esto lo venía contando antes de tener resultados. Antes de tener resultados, en público. Fijamos la posición. Los australopitecos no hablaban. Mire usted, no. Nos salga lo que nos salga, nos vamos a mantener en que no hablaban. A los australopitecos se les puede presumir un nivel de producción de sonidos parecido al de los simios. Bien. Si aquí nos sale un 2, es decir, que oyen como los chimpancés, o mejor dicho, ¿qué podremos decir? Pues podremos decir que nos hemos equivocado, hemos refutado nuestra hipótesis. Perdón, si sale un 3. Si tiene un ancho de banda grande el australopiteco que no habla, quiere decir que el ancho de banda ocurrió antes del lenguaje, es una preadaptación. Y nosotros nos hemos equivocado. Y si sale un 2, que es el de un chimpancé, pues se cumple la predicción. Lo cual no quiere decir que estemos seguros, quiere decir que hemos pasado la prueba. Y como digo yo, mientras no haya alguien que tenga una hipótesis alternativa que la haga pasar por una prueba, reclamamos el cinturón de campeón del mundo. O sea, hasta que venga alguien y nos tumbe, claro. Somos la hipótesis cero, somos la hipótesis a batir, somos la hipótesis más razonable, porque es una hipótesis y porque hemos pasado una prueba, si es que la pasamos. Así que nos fuimos a Sudáfrica, medimos en varios ejemplares, estos son los cráneos más señeros de... Yo creo que es Australopithecus robusto, más que Paranthropus, esto es una discusión entre especialistas. Hicimos exactamente lo mismo, todo igual, todo igual, todo igual, y al final pudimos medir el ancho de banda en unos cuantos ejemplares. El ancho de banda es este. Solo es un 3,67% mayor que el de los chimpancés. De hecho, estadísticamente no es significativa la diferencia. Parece que es más grande porque veis que ya está desplazado. Esto es un carácter taxonómico. Seguramente es una cosa que tiene valor taxonómico en el oído de los homínidos. Pero el ancho de banda es como el de un chimpancé. Así que dijimos, toma, hemos pasado la prueba, ¿no? Pero hay otra manera de poner a prueba nuestra idea. Vamos a ir todavía más por elevación, ¿no? Vamos a jugar con primates vivos. Porque vamos a los gorilas. Eso de Mercedes estudia como yo en los gorilas. Y la gente nos pregunta, pero oye, ¿no? Sí, entonces, claro, bueno, pues nos vamos, claro. No. ¿Por qué son importantes los gorilas en esta historia? Mirad. Me lo ha dejado Mercedes de un congreso donde ha presentado en Estados Unidos esta idea, así que por eso viene en inglés. Nosotros vamos, en el fondo, nosotros lo que estamos relacionando es el ancho de banda con la complejidad social, porque el lenguaje es complejidad social y con la complejidad en la comunicación. Estas dos variables se miden en primatología. La complejidad social por el número de individuos que hay en un grupo y por el número de interacciones se puede medir que hay en un grupo y se puede catalogar, ¿no? También se puede medir el número de vocalizaciones, que es un proxy, es una manera de aproximarse a la complejidad de la comunicación. Cuantas más vocalizaciones, más complejo es el sistema de comunicación. Nuestra predicción para los gorilas es que se va a cumplir lo mismo que hemos visto aquí. ¿Cómo somos los humanos? Nosotros tenemos una complejidad muy alta, social. Tenemos un número de vocalizaciones muy alto, eso quiere decir que nuestro sistema de comunicación es muy complejo y tenemos un ancho de banda muy alto. ¿Cómo es en los chimpancés? Tiene una complejidad media por el número de individuos y todo esto, su número de vocalizaciones es medio y hemos visto que pongo medio el ancho de banda para dejar sitio a la siguiente predicción. Pues si funciona que el ancho de banda es una cosa que está relacionada con el lenguaje y con la comunicación social, pues igual funciona para los demás primates. O sea, igual hemos encontrado una cosa que tiene un valor general, que no es solo para el lenguaje humano. Vayamos a los gorilas. ¿Qué se sabe de los gorilas? Su complejidad social es muy baja. Son grupos muy pequeños, interaccionan solo el macho con las hembras y las hembras apenas interaccionan entre ellas. Tienen un número bajísimo de vocalizaciones. ¿Qué espera nuestra hipótesis sobre su ancho de banda? Es baja, porque si es alta, puede que funcione aquí, pero no hemos encontrado un patrón general. La preadaptación estaría de hace mucho. Y entonces,
El rollo era hacerlo en los gorilas. Pero es que esto se dice muy rápido, ¿no? Lo de hacerlo en los gorilas. Pero a veces hay cosas que son muy difíciles de conseguir. ¿Sabéis quiénes son esos? Esa es la tripulación de Shackleton. Shackleton quería hacer un viaje imposible, una auténtica locura, ¿no? Donde la gente cobraría poco o nada, ¿no? Y es famosísimo su anuncio en el Times, ¿no? Se buscan hombres para un viaje peligroso, poca paga, frío horrible, largas horas de completa oscuridad, dudoso retorno, eso sí, honores y reconocimiento en caso de vuelta. No, billón becarios, porque cuando esto lo estábamos haciendo yo ni tan siquiera entonces ni ahora tenía dinero para ofrecer una beca. O sea que podíamos quitar lo de low y decir, y encima gratis, y encima gratis. Y entonces apareció alguien, ¿no? Con ese espíritu. Claro, tuvimos que cambiarlo de menguante. Yo le he regalado esto a Mercedes, lo tiene puesto en el despacho, porque como no la puedo pagar, por lo menos honores y reconocimiento. Y es una broma que tenemos entre nosotros. Cuando viene alguien a trabajar nosotros decimos Women Wanted, ¿no? Es el espíritu, tiene el espíritu de Women Wanted. Porque lo que voy a contar ahora es el trabajo de Mercedes. Para la que yo le propuse en su día la siguiente locura. Estaría genial si consiguiéramos cráneos de gorilas. Cráneos, ¿eh? Los pudiéramos llevar a algún sitio a que los hicieran tomografías. Cogiéramos los miles de tomografías. Y tú aprendieras a hacer esta magia, que yo no sé hacer. Y que el que la sabe hacer está en Tarragona. O sea, te dieron unas nociones y te quemaras los ojitos durante años reconstruyendo miles y miles y miles de cosas de estas en gorilas. Y a lo mejor algún día, si es suerte, te puedo invitar unas cañas. ¿Y sabéis lo que me contestó? Vale. Han pasado 4 años y ella me deja que explique sus resultados, ¿no? Porque esto es su trabajo. Estos son sus resultados. Esto que estáis viendo aquí son las curvas de audición de los gorilas comparados con los humanos y los chimpancés, pero fijaros en el ancho de banda. Mirad el ancho de banda humano, mirad el ancho de banda de los chimpancés en verde y mirad el ancho de banda de los gorilas. Toma, 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 bingo. Lo tenéis allí. Esos son los gorilas, los chimpancés, los australopitecos, la cima de los huesos y los humanos. Podemos habernos equivocado en el camino. A lo mejor en algún momento nos tumban en la lona, pero mientras no llegue ese día, yo creo que estamos viendo una radiografía de la evolución del lenguaje, o de la complejidad, o de la relación de cómo, a medida que se hacen complejas las relaciones sociales, se hace compleja la comunicación y finalmente acaba en el lenguaje. Creo que hemos encontrado una variable que relaciona con todo esto y que se puede medir en los huesos. Y a lo mejor mañana nos tenemos que desdecir porque esto es ciencia, porque hicimos mal un cálculo, porque pasa lo que sea. Pero a día de hoy, honor y reconocimiento, ¿verdad? Honor y reconocimiento. Porque los gorilas cumplen la predicción del modelo. Eso no quiere decir que sea cierto, insisto, quizá mañana nos tumben en la lona, pero de momento le damos otra vuelta al cinturón de campeón del mundo. Y abre una expectativa que va más allá del lenguaje humano. Tiene que ver con la complejidad social, con la evolución de los sistemas de comunicación, se puede hacer con cetáceos, en fin. Habría que cambiar el modelo, podemos ir a otros grupos fósiles. A mí me parece que es una investigación muy bonita. Esto es en lo que estamos. Muchas gracias. O sea, que sí oyen los gorilas, al final oyen. Si tenéis alguna pregunta, para mí o para Mercedes, aunque como veis es muy discreta. Yo tengo un par de ellas, a ver si cuando estábamos hablando, todo el rato estábamos hablando de comunicación dentro de la misma especie, pero sin hablar de preadaptación, pero no podría o no puede intervenir también ese ancho de banda en cuanto a la supervivencia, porque te permita escuchar más a tus presas, te permita escuchar mejor a... Sí, es una buena pregunta. No, y voy a explicar por qué. En los mamíferos en general lo que determina la audición es el tamaño, básicamente. En general, los que son más pequeños oyen de una manera,
más agudo y los que son más grandes pues oyen el más graves. Cuando tú te vas del paradigma del tamaño, que es lo que pasa en los primates, que tienen todos el mismo modelo aunque son de distinto tamaño, entonces decimos, ostras, aquí hay algo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Y yo os he enseñado lo de los chimpancés y lo de los gorilas, lo de los chimpancés, que lo pones en relación, dices dónde hay ruido ambiental, pero es con la comunicación. Es que tú a tus presas, no hay ningún... Si no tienes ecolocación, que es lo que tienen los murciélagos, ¿no? Que en realidad tienes radar, tú no estás especializado en realidad, no es que las presas o tus depredadores hagan un ruido especial. Si tú pisas una rama, salen todos los armónicos. O sea, tú no puedes oír en frecuencias altas y en frecuencias bajas. No hay una especie, no hay un tipo de depredador. En algunos animales sí, y por eso lo podemos detectar, ¿eh? Los prosimios están súper especializados en emitir y en oír en ultrasonidos. Y se piensa que es porque ahí en esas frecuencias no oyen las águilas que los cazan. Y entonces así se pueden comunicar sin que las águilas los oigan, ¿no? Pero en el caso de la evolución humana, las diferencias que hay entre un chimpancé y un humano, oyen los mismos ruidos ambientales, para entendernos. Si viene un león, si viene una presa, solo se pueden explicar, o por lo menos, la única explicación hasta ahora que hemos encontrado es en términos de comunicación. Porque el otro ya te digo, además los primates lo que usamos sobre todo es la vista, ¿no? Para todo esto. Pero es que son diferencias de sensibilidad pequeñas, pequeñas. O sea, no. Y la otra pregunta es más casi de antropología, más que de paleontología. A ver, al final tenemos un canal de producción, entonces eso nos permitiría a su vez vocalizar un montón de fonemas distintos y, bueno, a día de hoy Sapiens tenemos lenguajes con una riqueza de unos fonemas. Y sin embargo, en otras, eso tiene algo que ver también, porque quiero decir, si podemos comunicarnos con un ancho de banda y podemos comunicarnos, ¿no enriquecería más el ancho de banda nuestro? El poder utilizar más, emitir más fonemas. No, nosotros utilizamos todo el ancho de banda. Vamos a ver. Lo que quiero decir cuando en nuestro ancho de banda no lo utilizamos como los ordenadores. Los ordenadores es como el tráfico, ¿no? Cuando tú un ordenador pasa de 2 gigas a 3 gigas, por todos esos gigas pasan coches, no sé si me explico, está ocupado completamente de coches, o sea, pasan todos los coches que pueden pasar. Cuando nosotros ampliamos el ancho de banda, no es para que pasen más sonidos, no utilizamos toda la gama de sonidos, lo usamos para poder utilizar sonidos que estén separados. No sé si me explico. Porque si están muy separados, pues puedes hacer con dos una señal muy distinguible, porque si son muy parecidos, aumenta mucho la tasa de error. Entonces nosotros en realidad utilizamos el ancho de banda para poder utilizar colores que sean claramente distintos, no para utilizar toda la gama de color. Luego las lenguas humanas pues juegan con los colores, hay unas que utilizan más el verde, otras más el azul, otras más el amarillo, están jugando con esa capacidad. Pero lo bueno del ancho de banda es poder utilizar señales que estén muy separadas y por tanto sean fácilmente distinguibles y que nos permite hacer combinaciones muy simples. Ese es el truco del ancho de banda. ¿Tenéis alguna idea de cuál sería el ancho de banda de los perros? O sea, si no. No. Pero estamos en eso. O sea, ahora mismo tenemos un... Sí, es que tenemos más ideas que sillas. Ahora, bueno, eso no es difícil. Ahora mismo estamos empezando con un proyecto, en realidad colaborando con otra compañera que es del equipo Atapuerca, que quiere presentar un proyecto el año que viene sobre el proceso de domesticación. Y entonces lo que queremos es ver los lobos y los perros y ver qué ha pasado con los perros, a ver si en el proceso de domesticación de los perros pues ha producido un aumento del ancho de banda que en cualquier caso tendría que ser en las frecuencias del habla humana. Si se produce en otros segmentos no nos vale, ¿no? No, pero incluso si los perros tuvieran un ancho de banda mayor que los humanos, iría un poco en contra de vuestra... Sí, bueno, sí, o podría aducirse para los perros al menos. Es decir, que sí, que existen especies, o sea, que existe la preadaptación en otras especies, efectivamente. Pues bueno, pues estaría a favor de la preadaptación. Los cetáceos son fascinantes, tienen un ancho de banda enorme de audición y de producción porque utilizan sistemas muy complejos. También habría que comparar el caso del perro y el lobo con el cerdo, con el caballo. Es decir, animales que han sido domésticos y que no necesariamente han ampliado el ancho de banda, porque a lo mejor hay procesos en el que, en fin, o sea, que si nos ponemos a pensar a que tenemos las herramientas, se nos ocurren montones de cosas que podemos hacer en todas direcciones. Yo creo que es el auténtico valor de la investigación, más allá del origen del lenguaje, que está bien, ¿no? Que yo creo que hemos encontrado una manera de estudiar, de hecho nosotros decimos que lo que hacemos es bioacústica evolutiva.
¿no? Y que es un campo entero, o sea, que se pueden pensar muchas cosas para hacer con ello. Incluso, como digo yo, en la siguiente vida nos presentaremos a trabajar con los del programa SETI, porque esa es la siguiente, claro. Claro, son procesos de comunicación y de análisis de señal y de cosas de esas. De hecho, intentar entender a los delfines o analizar eso, yo me parece que es el paso previo a entender a los extraterrestres, ¿no? Porque son extraterrestres. Si se están hablando entre ellos, tienen un sistema de comunicación que es diferente del nuestro. Si somos capaces de descifrarlo, o de entenderlo, de desentrañarlo, o encontrar las claves, lo siguiente es ponerlo a mirar al espacio. Porque en los sistemas de comunicación hay, por eso Shannon se dio cuenta, hay leyes. Es decir, nosotros no estamos buscando las peculiaridades del lenguaje humano, que es lo que siempre se ha buscado. Dícenla bien, no se queda igual, si puede ser la, y lo que interpreta es el ancho de banda, o sea, hay cuestiones generales de los sistemas de comunicación. Eso es. ¿Qué es lo que podemos abordar, ¿no? Y que nos parece lo más interesante, ¿no? Estudiar esa estructura con la complejidad social y con los procesos de comunicación. ¿Serviría para medir el tiempo de adaptación? Ojo, pues no se me ocurre cómo ahora mismo, porque no se me ha ocurrido esa pregunta, a ver. Es decir, ese ancho de banda ha podido estudiar fósiles sucesivos. Hay, más que para medir el tiempo, nos podría ayudar por una cosa que es muy interesante, o rima con una pregunta muy interesante. Hay dos formas de ver la evolución de la mente humana. Hay toda una escuela que piensa, y es muy importante a día de hoy, que la mente humana es una fulguración, es una cosa que aparece de golpe, no como pensaban algunos por una cuestión casi sobrenatural, esto lo pensaba Wallace, sino por mecanismos, por teoría de sistemas, ¿no? De pronto cambia una cosa y aparece una propiedad emergente, o por genes reguladores, cambia un gen regulador y se dispara. Entonces hay todo un punto de vista de la antropología evolutiva que piensa que el Homo sapiens y nuestra mente, bueno, es más, que piensan que nuestra mente ni tan siquiera todo el Homo sapiens la ha tenido, que se produce a mitad de la vida de la especie. Yo en eso soy muy escéptico, cuando dicen eso y por qué lo dicen, pero sí, podemos discutir, pero eso es otro debate. Y luego está una visión más darwinista, ¿no? Que esto ha ido apareciendo gradualmente. Eso es lo que podemos medir, la tasa. Bueno, lo que podemos ver es si en algún momento vamos a ver un salto en el ancho de banda muy gordo, o a medida que vayamos viendo espacios por el tiempo, lo vamos a ir viendo gradual. Si saliese gradual, yo creo que eso va a favor de que es adaptativo. Porque la preadaptación, hasta donde yo sé, nadie ha tenido las yemas de decir que es gradual. La preadaptación más bien eso es una fulguración. Y hay otra cosa que podemos medio predecir, que también estamos trabajando en eso, que son los neandertales. Ahora estamos estudiando también los neandertales, yo creo que los publicaremos en breve. Hay gente que nos dice, pues ya lo sabéis, ¿no? Pues si los de la cima tienen ancho de banda, los neandertales igual. Y nosotros decimos, bueno, a no ser que tengan más. Porque si los neandertales tienen más ancho de banda que la cima, eso es una convergencia con los humanos. Y no existe la convergencia preadaptativa. Existe la convergencia adaptativa. Y si es adaptativo, pues es lo que estamos diciendo todo el rato. O sea, que nos puede servir, y ahora estamos trabajando también con los fósiles estos de Mona Lady, ¿os suena? En Sudáfrica. Y bueno, no, la tengo esclavizada. A la pobre. Y tenemos idea, claro, de, a medida que vamos publicando, pues ir haciéndolo en todo lo que podamos, ¿no? Porque pensamos que tiene eso, que sirve para la domesticación, que sirve para el problema si es gradual o es de golpe, que sirve para muchas cosas, ¿no? Pensamos que hemos encontrado un juguete que es mogollón de divertido, este juguete. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ahora estáis todos invitados al Guateque. Enhorabuena.